Hola, buenas tardes a todos. Bienvenidos a nuestras jornadas de puertas abiertas. Y bueno, dadas las circunstancias que hemos vivido, que estamos viviendo, que no nos podemos ver presencialmente, bueno, pues esta manera virtual nos parece una buena oportunidad para que conozcáis de primera mano lo que es el ciclo en sí, conozcáis a un profesional del sector del mundo de la animación 3D, como es nuestro profesor Pablo Márquez, que os va a hablar detenidamente de lo que es el ciclo. Y tenemos también el honor de contar con un alumno nuestro, que es Juan Manuel Adones, que nos va a explicar también de primera mano cuál ha sido su experiencia, y es porque actualmente está estudiando con nosotros la animación 3D. En primer lugar, quería presentar lo que es el campus formativo de la Cámara de Comercio. Gracias, se escucha bien. Somos un campus formativo, Cámara de Comercio, cuya oferta académica consta actualmente de 5 grados, y este año, bueno, pues nuestra oferta de ciclos superiores serán 17 ciclos relacionados con el mundo de la informática, imagen y sonido, turismo, publicidad. Lo que es la Cámara de Comercio en sí, y el hecho de pertenecer a una cámara, es de comentaros que es una entidad de derecho público, cuya finalidad es la de prestar servicio a las empresas mediante órgano consultivo y colaborador. Tiene mucho peso la Cámara de Comercio porque son más de 200.000 empresas asociadas a Club Cámara, de lo cual la Cámara de Comercio como entidad formativa se nutre al contar con muy buenas empresas que ofrecen a nuestros un buen programa de prácticas. Y bueno, es una entidad seria, es privada, todas sus titulaciones son oficiales, los ciclos superiores están homologados por la Junta de Andalucía, su asistencia es presencial y somos una entidad de peso en Sevilla, y nuestra mejor publicidad es el boca a boca de los alumnos y lo bien que hablan de nosotros, tanto como escuela y sobre todo por su profesorado. Quería comentaros también que este ciclo de animación 3D y los otros ciclos que ofertamos de imagen y sonido se imparten íntegramente en Cartuja Center Sevilla. ¿Vale? El Cartuja Center Sevilla es el espacio CITE, construido por las GAE, y lleva funcionando un par de años, y bueno, un espacio multicultural donde cada año, bueno, pues hay multitud de eventos, tanto de musicales, teatrales, son 33.000 metros cuadrados, y bueno, entendemos que es muy buena oportunidad en cuanto a logística, en cuanto a metro, en cuanto a espacio, y bueno, los alumnos creemos que están bastante contentos en este espacio CITE, y la apuesta creo que es una apuesta segura. El resto de actividades que se hace a través de la Cámara de Comercio, actividades paralelas a lo que es la formación, se realiza en nuestro otro campus, que está en la zona de Viapol, exactamente en la calle Plácido Fernández Viana, ¿vale? Y entre los dos campus, bueno, pues tenemos esta oferta académica que lleva ya muchos años de funcionamiento, y bueno, cada año más alumnos son los que apuestan por nuestra oferta. Contaros también que todo el material tecnológico que necesitáis vosotros dentro de vuestra formación, como pueden ser tabletas gráficas, todos los ordenadores son ordenadores Mac, software, esto lo explicará Pablo mejor, relacionados con el mundo de la animación 3D, como pueden ser programas Unity, Blender, el Cinema 4D, bueno, pues se trabajan dentro de nuestro campus. Y sobre todo hay un factor que nosotros le prestamos mucha atención, que se trata de que los ciclos tengan un componente también muy práctico, independientemente de la teoría. Entendemos que tenemos que acercar la empresa a las aulas a través de sus empresas asociadas, y esto va a facilitar la posibilidad a los alumnos de participar también en eventos profesionales, foros profesionales, entrevistas con empresarios, visitas técnicas a empresas. No solamente queremos alumnos que estén estudiando, sino son considerados desde el momento uno que entran en nuestras aulas que sean profesionales juniors y que sepan, están estudiando para una formación, y que sepan ellos dónde ubicarse, cómo funciona el tejido empresarial en Sevilla, en Andalucía. Entonces esto es una apuesta importante que la Cámara de Comercio facilita a los alumnos. La tecnología, como os comentaba antes, juega un papel fundamental. La formación en idiomas también, hay ciclos que llevan incorporado el idioma inglés, por ejemplo, pero
cualquier programa online, y esto lo puede explicar nuestro alumno Juan Manuel, va a necesitar un conocimiento de inglés. Entonces nosotros facilitamos intercambio de idioma dentro de nuestras aulas, que es muy importante, y apostamos también por unos programas de trabajo remunerados cuando acabéis vuestras aulas en junio, de que podáis iros a Estados Unidos con un trabajo remunerado durante 3 meses con empresas consolidadas del sector, y cada año son más alumnos los que se apuntan a este programa y están dando muy buenos resultados. ¿Vale? Todos los departamentos están coordinados dentro de nuestro campus. Quería también informaros que cuando llegan las prácticas en empresas hay un departamento que se llama Empresa T360, que se reúnen con los alumnos. Son más de 300 empresas asociadas a nuestro campus, y según hay un consenso entre el perfil del alumno, lo que nos comenta el profesorado, y bueno, contaros que tenemos empresas de primer nivel que trabajan con nosotros en este departamento. La tasa de empleabilidad, que muchas veces es muy importante y nos preguntan tanto alumnos como padres, está actualmente en nuevas profesiones ciclo no superiores en un 95%. Tenemos un departamento de calidad que se encarga anualmente de hacer un seguimiento a los alumnos que han finalizado sus estudios, y nos interesa saber si hay una continuidad en formación o si están trabajando. Entonces, los datos de empleo, la verdad que estamos muy satisfechos. Deciros también que Cámara de Comercio tiene programas de posgrado, muy interesante y relacionado no solamente a un alumno que finaliza una carrera universitaria, sino un alumno que termina un ciclo superior con nosotros, ¿vale? Puede continuar en un tercer año con un máster técnico, pero adaptado a su formación, con lo cual esa formación es mucho más complementaria. Trabajáis todos con iPad, es decir, se le entrega, es gratuito, es un material gratuito, pero de obligado cumplimiento el traerlo a clase, y es la manera en la cual trabajáis con todo el campus de manera virtual. Las clases son presenciales, los grupos son reducidos, y bueno, os voy a comentar que a lo largo de la presentación que os va a hacer Pablo, podéis ir lanzando cualquier tipo de preguntas que os interese. Entonces, bueno, luego al finalizar nuestro alumno Juan Manuel las iremos exponiendo. De todas maneras, yo dejaré también un teléfono de contacto y un email por si hay algo que se os ha quedado en el tintero durante estos días y queráis vosotros comentar o preguntar, incluso hacer una visita a nuestro campus, al CITE, sin ningún problema. Las plazas también están ya disponibles, es decir, que podéis hacer ya la matrícula con nosotros. Y sobre todo se trata de que hagáis algo que realmente os guste, que escuchéis muy atentamente a Pablo, que sobre todo aquí lo que se pide es vocación y entusiasmo, porque ya el resto de componentes, tanto entusiasmo por los profesores, porque viven de esto y aman su trabajo, y eso se demuestra en las clases, está garantizado. ¿Vale? Entonces, sin más dilación, doy paso a Pablo Márquez. Bueno, es codirector de uno de los festivales más importantes de Andalucía en cuanto a animación 3D. Él es tutor, ha hecho también, además lo estaba comentando al inicio de la sesión, en conjunto con otros alumnos han hecho un juego interactivo que se llama El Runner, relacionado, bueno, con elementos de personajes que estaban muy relacionados con lo que nos ha pasado a nosotros vivir del coronavirus. Y bueno, es una apuesta más del trabajo práctico y de la importancia que tiene la animación 3D, sobre todo en estos momentos que nos toca vivir. Pablo, todo tuyo y bienvenido nuevamente. Muchas gracias. Bueno, a mí me gustaría compartir una presentación sobre la que me voy a ir apoyando, pues para que no se me olvide nada y no dejar nada en el tintero. Tenemos alrededor de unos 50 minutitos entre, bueno, mi intervención y la de Juanma. Yo quizá, aunque realmente la estructura, y aquí, perdón que me ha saltado un poco la estructura que habíamos planteado, pero no sé si a Juanma, yo, sin ningún problema puedes interrumpirme y aportar todo lo que tú creas durante mi presentación de lo que realmente has vivido, ¿no? Porque Juanma está a puntito de acabar el grado con nosotros, el ciclo formativo de grado superior, y bueno, él mejor que nadie os puede decir de primera mano pues cómo es estudiar con nosotros y estudiar con nosotros videojuegos en este caso, ¿vale? Entonces, bueno, lo primero voy a compartir. Vale. Vale, entiendo que estáis viendo. Sí, se ve. Vale, genial. Bueno,
Antes de empezar, lo primero que a mí me gustaría comentar, y creo que realmente nos diferencia y es algo que realmente nos pone en valor con respecto a otro tipo de formación del sector, también de animación, es que los profesores somos profesionales que estamos en activo, es decir, no somos profesores al uso, sino que somos profesionales del sector que dan clase. Y eso, bajo mi punto de vista, y después ya de varios años bastantes más años de lo que parece ya dando clase, porque los años van pasando inevitablemente, pues me he dado cuenta que es muy importante, porque nuestro sector es un sector que está continuamente en cambio. Utilizamos tecnología, por supuesto, la más puntera, los videojuegos, como sabéis, seguro que todos sois pues, jugadores, pues sabéis que evolucionan muy, muy rápido y que en cuestión de meses pues tenemos novedades que realmente hay que aprender si queremos ser profesionales de esto. Entonces, el hecho de que los profesores estén en activo, muchos de nosotros pues en empresas trabajando por cuenta ajena o incluso pues con estudios propios, como es mi caso, ahora lo comentaré, pues hace que podamos adaptar la formación pues casi al día. Por supuesto, como decía Clara, la formación es oficial y eso también me parece súper importante porque no garantiza, o garantiza en este caso, pues que lo que se va a impartir se imparte en un orden determinado y con una calidad determinada y eso, por supuesto, nos lo fija pues, la oficialidad, ¿no? En nuestro caso, pues el gobierno y la Junta de Andalucía, por el tema de las competencias de educación, como sabéis. Pero claro, nosotros tenemos cierto margen de adaptación de estos contenidos y los adaptamos, como decía, al día, ¿vale? Al día según lo que nosotros mismos vivimos diariamente en la profesión. Y eso a mí me parece realmente básico. Por ese motivo, mi presentación la voy a ir relacionando con el sector. Vamos a ir hablando del sector y la voy a ir relacionando o voy a ir poniendo un poco en equilibrio lo que hacemos en el ciclo para que, bueno, veáis lo que es necesario para dedicarse al mundo de la animación y cómo nosotros en nuevas profesiones lo llevamos a cabo, ¿vale? Como decía Clara, si tenéis dudas, por aquello de que realmente el tema de las conferencias, por el tema de que se acoplen los micrófonos y demás, vamos un poco más complicado, pues lo podéis escribir por el chat, ¿vale? Y luego vamos a dejar un tiempo para responder todas esas preguntas y yo respondo a todas las dudas que os surjan, ¿vale? Bien, lo primero, ¿quién soy? Clara me ha presentado divinamente, muchas gracias, Clara. Pero bueno, aquí, otro tipo de excusas, pues no tengo demasiado actualizado mi currículum, pero bueno, un poco a modo de resumen, las cosas más importantes en las que he ido trabajando, pues he trabajado principalmente en videojuegos, en videojuegos móviles, pues he trabajado en un videojuego de la película de Cómo entrenar a tu dragón, en videojuegos de Los Pingüinos de Madagascar, también de DreamWorks, en el videojuego de la última película que salió del Principito, del cuento del Principito, que era una mezcla entre animación 3D y stop motion, que seguro que recordáis. También trabajé en un videojuego oficial todos estos son juegos, por supuesto, oficiales, de la saga de My Little Pony, ¿vale? Donde me divertí muchísimo. Ojalá tuviera tiempo, no me da tiempo a hablar. Yo tengo un montón de anécdotas que contar, muchísimo. Y además me gusta muchísimo hablar y soy muy pesado contando anécdotas. Así que ojalá tuviera tiempo de contar todo lo que, Juanma lo sabe, todo lo que viví con los ponis. La verdad es que es una... No, lo corroboro, vamos. Sí. Muy fuerte. También pues tuve la suerte de codirigir en la parte de animación el último videomapping que se hizo en Navidad, en Sevilla. Ya sabéis que en Navidad en Sevilla pues se proyectaban sobre edificios monumentales. Se proyectaban pues piezas de animación y yo tuve la suerte en 2016, la Navidad del 16, tuve la oportunidad de dirigir la pieza. Desde ese momento no se han vuelto a hacer más. Bueno, motivo del ayuntamiento, lamentablemente, pero bueno, al menos tuve esta suerte. Mi Instagram es AninTeacher, lo tenéis ahí escrito. Insisto, soy el peor y tengo muy poco actualizado Instagram, aunque debería tener actualizado, pero podéis seguirme, por supuesto, y yo le daré me gusta a todas vuestras publicaciones, pero realmente soy el peor, debería actualizar mucho, ¿vale? Me gustaría ser, pues eso, casi, pues no sé, recommender, como me gusta decir a mí. Recommender. No lo sé. Vale, porque realmente la excusa es que estoy muy liado. Tenemos las clases y los estudios estamos muy liados, pero tampoco te escuchan. Bien, ¿a qué me dedico? Pues como decía Maite,
Codirijo desde 2013 el Festival de Animalada, es un festival de animación, teníamos conferencias, teníamos talleres, proyección de cortometrajes. Por aquí por Sevilla han pasado pues, personalidades de animación, gente que ha trabajado en Disney, gente que ha trabajado en, pues, yo qué sé, la saga Battlefield, en la saga de The Witcher, en fin, gente muy, muy, muy potente. Y la verdad es que lo pasábamos muy bien. Lamentablemente, actualmente el festival está en stand-by, está congelado, pues por motivos personales. Realmente es un proyecto que mi mujer y yo iniciamos con mucha motivación, como digo, en 2013, pero tuvimos que, por motivos personales, como digo, vamos, el motivo personal es que nació mi hija y evidentemente pues tengo un tiempo. Así que de momento lo tenemos parado. Pero volverá seguro y los alumnos iban, todos nuestros alumnos iban, por supuesto, a todas las conferencias y creo que Juanma también tuvo la suerte de ir al... Yo fui, sí. Y bueno, también puede hablar un poco de cómo nos pasábamos allí en un evento tan especial, quizás, ¿no? Porque es un evento muy, muy, muy centrado en la animación, donde creo que se aprendía mucho y se conocía gente muy interesante. No me acuerdo de los cortos y demás y sí, lo pasamos muy bien, ¿no? En fin, no me hagas llorar, que es un poco complicado. Bueno, también, como decía al principio, que todos los profes somos en mayor o menor medida profesionales en activo y en mi caso pues tengo un estudio de animación fundado pues junto con dos compañeros más que se llama Bim Bam Boom Studio, ¿vale? Y nos dedicamos a hacer desde branding, animación para publicidad, animación para redes sociales, contenido digital, en fin, un montón de... Todo siempre relacionado con la animación, pero muchísima trabajos muy distintos, incluso también videojuegos para terceros. Soy profe del grado superior en animación 3D y realmente como profesional soy animador, ¿vale? Animo tanto en 2 dimensiones como en 3 dimensiones y doy vida, como digo ahí, doy vida a personajes, ¿vale? Y es realmente lo que me apasiona. ¿Por dónde o cómo llegué a ser animador? ¿Por dónde, digamos, cuál fue el camino que seguí para ser lo que hoy en día soy a nivel profesional? Pues en principio yo empecé estudiando informática. Soy ingeniero informático, que por supuesto no tiene a priori nada que ver con la animación, pero bueno, fue el camino que decidí y justo cuando acabé, pues me lié la manta a la cabeza y decidí que yo quería ser animador, que era mi ilusión, mi motivación, lo decía también Maite al principio, esto es una profesión de vocación y bueno, ahora os voy a contar un poco cómo he llegado hasta aquí, porque claro, muchas veces contraponemos la vocación a lo que verdaderamente, como se suele decir, donde hay salida, ¿no? Y realmente en la animación hay salida, ¿vale? Porque el abanico es muy amplio. Quizás siempre nos centramos en trabajar en Disney, evidentemente en Disney pues trabajan los que trabajan, no hay más, pero hay muchísimo, el abanico es muy, muy amplio. Y ya os digo, yo llevo trabajando pues casi 15 años desde que salí de la carrera y nunca me ha faltado el trabajo sin moverme de Sevilla y siempre he sido animador. Así que en ese sentido creo que soy un buen ejemplo, a diferencia de con las redes sociales, para ver que efectivamente se puede trabajar de esto y se puede trabajar de tu pasión. Cuando salí de la carrera me especialicé en animación 2D 3D y hice distintos másteres en animación 2D, como digo, en modelado texturizado, también diseño gráfico y en Maya 3D, donde ya empecé a dirigir mi carrera hacia las 3 dimensiones. Esta es una foto de Animalada, del último, creo. Sí, ahí estoy yo hablando con una... Por ahí está mi cabeza seguro. Sí. Con esa cabeza es la mía. Bueno, aquí pues eso, teníamos de media unos 600 asistentes al día. La verdad que se hizo un festival bastante grande. Vale, entonces, ya os he contado un poco la parte aburrida, que es quién soy yo, evidentemente. Pero decidimos, por lo que he comentado, porque lo teníais pensado de antes, vamos a estudiar animación 3D. Quiero dedicarme a los videojuegos, quiero dedicarme a la animación 3D. Esto verdaderamente es lo que casi todo el mundo piensa, o muchas veces al principio, por el desconocimiento, pensamos que es animar en 3D. Pues le das a un motor que pone animar y se anima. Pues no. La animación 3D La animación 3D me refiero no solamente a animar, sino a todo el proceso, ¿vale? Modelar, texturizar, riguear, diseñar, todo, ¿vale? Programar también en el tema de los videojuegos. Es un proceso muy, muy, muy costoso que hay que dedicarle muchísimas horas. Pero si te apasiona, pues no te va a costar. En mi caso, pues no nos cuesta, ¿vale? Y a Juanma, que es uno de los alumnos que de verdad pues, ha dedicado
innegablemente muchísimas horas en el grado. Hay horas. Os lo puede corroborar, ¿vale? Pero si esas horas se pasan haciendo algo que te gusta, a priori, pues no son tan costosas. Evidentemente el cansancio está. Esto os lo cuento porque quiero que empecéis ya desde ya a diferenciar, porque nosotros lo que intentamos son formar profesionales, que intentéis diferenciar lo que es un entretenimiento, pues, un momento de, pues, me gusta mucho jugar a videojuegos con crear videojuegos, que no tiene nada que ver, ¿vale? Es verdaderamente apasionante, pero no es tan, ¿cómo decirlo?, tan relajado y tan divertido como jugar a videojuegos, porque evidentemente una cosa es un trabajo y otra cosa es un entretenimiento, ¿no? Entonces, pues bueno, también un poco para decirlo a nuestros padres y a nuestros amigos que piensan que porque hacemos videojuegos estamos siempre jugando y no es el caso, por desgracia, ¿vale? Pero lo pasamos muy bien. Yo, de hecho, lo que digo el primer día de clase siempre, y seguramente cuando se acuerde, es si no nos divertimos haciendo lo que hacemos, mal vamos, porque nosotros se supone que vamos a crear contenido para entretener a la gente. Si nosotros no tenemos haciéndolo, mal vamos. Así que, evidentemente, hay que pasarlo muy bien en este trabajo. No somos, no sé, perito agrónomo, yo, por ejemplo, que yo lo respeto por supuesto mucho, pero yo no sería capaz de ser, o yo qué sé, o abogado, yo no sería capaz de ser abogado. A mí me gusta mucho más, pues, eso, dedicarme a mi pasión, ¿vale? Esto es un poco también un meme que creo que se ve mal, pero bueno, más o menos nos hacemos amigos. No sé. Lo que creen que es ser animador, ¿no? Lo que creen mis amigos, que básicamente es que, bueno, con el Paint me pongo a animar, cosa que evidentemente no. Mi madre cree que trabajo para Disney, que hago siempre animo a Mickey Mouse, y tampoco. La sociedad, esto es muy habitual, a mí me sigue pasando, llevo ya muchísimos años y me sigue pasando. Cree que lo que hacemos es animación sociocultural, que no tiene nada que ver. Y bueno, los clientes cuando te contratan, que crees que puedas hacerle avatar, en fin. Pero realmente lo que hacemos, como decía un poco, es un proceso pues muy técnico, sobre todo cuando hacemos animación 3D o cuando programamos, un proceso muy técnico, con unos resultados muy chulos, evidentemente. Todos estamos acostumbrados a ver videojuegos o a ver cine de animación, pero que el proceso es un trabajo, ¿vale? Y por supuesto nosotros en el campus pues os formamos de 0 a 100 para poder hacer este trabajo y todos, digamos, los subtrabajos que hay dentro del sector. ¿Cómo funciona una producción en 3 dimensiones? ¿Vale? Aquí pongo 3 dimensiones, verdaderamente también es muy similar para una producción en 2 dimensiones, ¿vale? Porque realmente no hay muchas diferencias. Y estas diapositivas que vienen ahora me van a servir para hablaros un poco de las asignaturas que vamos a ver en el grado y que cada una abarca pues una parte específica de una producción, ¿vale? Si hablamos de producción audiovisual, es decir, lo que podemos ver en una pantalla de cine, en una pantalla de televisión, ¿vale? En YouTube también, por supuesto, pues hablamos de eso, de cine, televisión, publicidad. Suelen ser equipos de más de 500 profesionales, ¿vale? Para hacer una producción de cine. Una producción de cine tenéis que tener en cuenta que se tarda, cuando hablamos de películas más o menos grandes, entre 3 y 5 años en hacerse, ¿vale? Son producciones que a priori pues duran una hora y pico, lo que dura una película, y notar la cantidad de tiempo que se invierte en hacer esta producción. Y en videojuegos pasa un poco lo mismo, hablamos de videojuegos AAA, estos videojuegos que tienen alta calidad en gráficos, en jugabilidad y en sonido, ¿vale? A priori esa es la definición de AAA, aunque es muy... queda un poco diluida realmente, tampoco hay una definición clara, pero bueno, más o menos podemos hablar de eso. Videojuegos móviles, videojuegos indie, ¿vale? Donde, digamos, un poco tenemos un poco más de manga ancha a la hora de crear contenido, ¿vale? Que ahora están muy de moda esos videojuegos independientes. Y los equipos son muy variables, precisamente por el tipo de proyecto, pues. Yo he trabajado en equipos de videojuegos donde teníamos, pues éramos 4 o 5 profesionales y con eso sacábamos juego adelante. He trabajado en equipos con 20, 25 profesionales. Hay videojuegos AAA, por supuesto, que yo por suerte no he trabajado porque son mastodónticos, pues donde casi pues estamos en torno a lo que sería una producción de cine, unos 500 profesionales, puede llegar a sumar. Y bueno, como digo, los equipos son muy variables. Por ejemplo, en el juego que hemos hecho pues durante este confinamiento, en el que Juanma ha participado, pues ha sido un juego colaborativo, hemos colaborado cada uno de nuestras casas, evidentemente, y hemos hecho un videojuego, pues como decía Maite, para ayudar a los más pequeños de la casa a entender por qué estábamos encerrados, por qué teníamos que quedarnos en casa, por qué era tan importante quedarnos en casa. Y bueno, para poner un poco en valor también la labor de nuestros sanitarios, de las fuerzas de seguridad,
pues de los bomberos, de empleados de supermercados, en fin, todas estas profesiones que siguieron adelante para que, digamos, nuestra vida siguiera prácticamente sin ningún tipo de modificación. Y bueno, es un videojuego que se puede jugar en la web de la escuela, se llama Heroes of the Pandemic. Y bueno, es como decía Maite, un endless runner muy, pues eso, con una carga educativa, creemos, muy importante. Fuimos ya 15 alumnos los que colaboraron, más o menos, ¿no, Juanma? Sí, unos 15, yo creo que eran algo más, son 17, 18 por ahí. Sí, contando con Claro. la gente de sonido, que también Sí. tuvimos de contar con la gente de sonido, para ponerle sonido, evidentemente, al videojuego. Y Juanma, pues, fue programador, que estuvo programando en el juego, echó un montón de horas en conseguir que todo funcionase Ya ves. correctamente. Y bueno, después prometo dejarte tiempo para hablar, Juanma, que yo como me pongo a hablar no paro en todo. Sí, no te preocupes. Pero ya seguro que os cuento un poco cuál ha sido la experiencia, porque realmente, y ha sido un poco, como digo, improvisado, fue una idea que surgió durante el confinamiento. De hecho, esa idea me consta desde la dirección que se va a seguir, digamos que se va a encapsular y se va a intentar repetir todos los años, porque ha sido una idea que, ya os digo, fue improvisada, pero que funciona muy bien, que a los alumnos les ha dado ya un trabajo real en el campo de trabajar y que está publicado y que es real. Y nada, seguramente sigamos adelante haciendo todos los años un proyecto similar, ¿vale? Y Yo la me verdad, apunto, ¿eh? encantado. La verdad es que yo me lo pasé muy bien, fue muy Yo me corto. apunto a otro, ¿eh? Hicimos el videojuego solamente en una semana, con lo cual, en fin, muchísimas horas de trabajo, pero bueno, muy satisfecho con el resultado. Y seguimos adelante. Bueno, estas son las fases de una producción. La producción, toda producción realmente, incluso nuestra propia vida, se divide en 3 fases, ¿no? Donde, a nivel profesional me refiero, donde hacemos una preproducción, donde desarrollamos la idea, buscamos la estética, cómo queremos que queden las cosas y donde se desarrollan ciertas herramientas. Aquí no vamos a entretener mucho, evidentemente. La producción, donde creamos los elementos necesarios, y en la postproducción. En la producción, pues a nivel de asignaturas os puedo decir pues que trabajamos el modelado, el texturizado, la animación, esculpido también se ve, retopología. Bueno, estos son un montón de palabras técnicas que a muchos evidentemente no sonarán, pero bueno, para aquellos que os suenen, pues que sepáis y que os podéis quedar tranquilos de que, como decía al principio, todo lo que a nivel profesional existe y es la norma en el día a día de un profesional se ve dentro del ciclo. Esto sería el pipeline de una producción 3D. Me gusta mucho esta imagen porque es muy descriptiva. Alguien tiene una idea. ¿Perdón? Está guapa, está chula. Sí, sí. Al principio alguien tiene una idea, esa idea pues se la cuenta normalmente a unos productores que son los que tienen el dinero. Se crea la historia, ya se hace pues, con el storyboard, todo esto lo vemos en asignaturas en primero, lo que es el storyboard, cómo se consigue pasar de una idea a una idea en imágenes, ¿vale? A una historia bien contada. Se hace una animática, también la vemos en primero, donde le damos ya ciertos movimientos, cierta animación a ese storyboard. El proceso de diseño, donde se diseñan personajes, donde se diseñan todos los elementos necesarios, props, escenarios, también se ven primero. Layout, también en primero. Bueno, desarrollo de herramientas, modelado, se ve en primero y en segundo, texturizado en primero y en segundo. Rigging, sobre todo, en segundo. El proceso de rigging es el proceso por el cual le ponemos, para que nos entendamos, le ponemos los hilos a la marioneta, aunque todo esto, por supuesto, es virtual y es en 3 dimensiones, o en 2 dimensiones Qtao, si también lo hacemos en Qtao. La animación, que es la parte que más me toca a mí, donde, bueno, pues damos vida a todo eso que se ha creado previamente, se le da vida y de verdad se crea el movimiento final. Efectos especiales, iluminación y render, que se ve en segundo, iluminación y render. Compositing también se ve en segundo. Y bueno, pues un montón de... Toda la parte de postproducción también se ve mucho en segundo, digamos, vamos a la segunda. Dime. Ya que nadie pregunta, dentro de la producción que se trabaja el segundo, cada uno me imagino que son muchas horas de trabajo cuando hablamos de modelado, texturing, rigging. ¿Cuál es la parte de todas ellas más compleja que necesita más horas de formación y que el alumno necesita a lo mejor más esfuerzo? A ver, realmente... No.
Claro, Es que depende todo mucho. verdaderamente, porque es un trabajo, a mí me gusta decir que nuestro trabajo es un trabajo en equipo, por supuesto, donde intervienen muchísimas personas y la tendencia es a la especialización. Es decir, lo ideal es aprender de todo, que de hecho es lo que se ve en el grado, para saber pues cómo se hace una producción completa y a partir de ahí tienes que, a medida que ya empiezas a desarrollar tu carrera profesional, tienes que especializar. ¿Vale? Yo en mi caso me especialicé, es decir, conozco todos los procesos, me formé en todos los procesos y a partir de ahí seguí, digamos, mi carrera hacia la animación. Y es donde ya empecé a invertir, pues ya a nivel profesional, muchísimo más. Si yo Claro, dijera que la animación es la que más tiempo se lleva, pues mentiría, porque bueno, es mi parte, ¿no? Entonces, pues quizá puedo decir que la animación es la que más se lleva en una producción. Tenéis que pensar que una producción como esta, que podemos decir que esto, no sé, es una película de Disney, podemos poner de ejemplo, pues estaremos hablando de unos 5 años, ¿vale? La preproducción completa, pues estamos hablando que en una empresa como Disney, de los 5 años se puede llevar la mitad o incluso más de tiempo. La producción, aunque parezca que es la parte más compleja, no se lleva tanto tiempo porque ya las cosas están muy claras, todo eso se ha quedado claro en preproducción y la postproducción también tiene poco. Dentro de esos 5 años, aunque se llaman películas de animación, la animación en una película, como digo, de 5 años de desarrollo, pues puede estar en torno a 6, 9 meses, un año, ¿vale? Como mucho. Con lo cual, os podéis imaginar que, bueno, si empezamos a dividir, cada proceso tiene muchísimo peso y es muy, muy importante y no podemos saltarlo. ¿Vale? Entonces, por eso nosotros vemos todos los procesos, invertimos todo el tiempo que podemos en todos estos procesos. Es verdad que nuestro grado, al ser un grado oficial muy orientado al videojuego, pues vemos todo, por supuesto, lo que es la producción de cine, de televisión, de publicidad, pero también lo enfocamos muchísimo al videojuego, ¿vale? Que tiene ciertas peculiaridades. Entonces, pues se hacen muchos videojuegos. Ahora vamos a poner ejemplos de lo que se hace o se suele hacer en el grado, pero sí, en el videojuego invertimos también mucho tiempo. No sé si vos me querías decir algo, creo. Sí, está, vamos, complementando un poco lo que has dicho de que yo en el segundo año lo que más he hecho es programar, porque es lo que quería. En el segundo año se trabaja mucho en equipo y cada uno tiene ya su rol. Ahí ya te centras más. En el primero aprendes un poco de todo y vas sabiendo cómo es este proceso entero. Y después ya cuando trabajas en equipo, pues te centralizas un poco más en lo que quieres hacer. Efectivamente, es la forma que tenemos de, digamos, como decía, de empezar conociendo todos los procesos y a partir de ahí empezar a especializarte. Como el trabajo en equipo es la clave de este sector, es lo más importante, pues casi todo el tiempo de segundo nosotros lo invertimos en proyectos que se hacen en equipos. Eso se hacen equipos de 4 o 5 personas, incluso de 10. Y claro, en cada uno de esos proyectos pues se le asigna a cada alumno una parte del proceso, ya sea por sus intereses si los tienen o directamente también a veces depende del año y de cómo esté el profesor, pues se asignan roles al azar, ¿vale? Depende del proyecto. Pero en el caso, por ejemplo, de Juanma, que tiene muy claro que desde el primer año ya se dio cuenta que quería ser programador dentro de toda esta amalgama de, digamos, puestos de trabajo dentro del sector, pues él quería ser programador y se ha podido orientar ya a la programación y ha hecho un montón de programación. Muchísimo, un montón de horas que ha hecho. Navidades también. Leche, al de la Skipper, chaval. Al de la Skipper. Navidades. En el equipo las has hecho un montón de horas, efectivamente. Bueno, pues esta sería un poco la producción. Vale, aquí tengo unos ejemplos. Bueno, esta, digamos, sería un ejemplo de la parte de diseño, esa parte de preproducción, donde podríamos pues, diseñar el personaje y tenéis que tener en cuenta que cuando se crea una producción de animación, nada existe, tenemos que crearlo todo, tenemos que crear incluso las piedras que aparecen. Si al personaje le entra una piedra en el zapato, alguien tiene que diseñar esa piedra que le entra en el zapato. Entonces, eso es muy, muy chulo, porque hay que diseñarlo todo es un mundo imaginario completo, no hay nada hecho, ¿no? No es como cuando cogemos una cámara de vídeo, un móvil y grabamos y luego encima ponemos algún efecto. Digamos que eso ya es la realidad con algún tipo de añadido, pero en nuestro caso, que hacemos animación, pues todo hay que crearlo, nada existe. En este caso, pues estamos hablando de un ejemplo de Rapunzel, de la peli de Enredados en español. Y bueno, este es de un diseñador de personajes muy bueno, ¿vale? Que os recomiendo que busquéis si sois seguidores de todo este tipo de cosas, que se llama Glenn King. Bueno, que es un señor que es una auténtica máquina dibujando. Y aquí tenemos a Rapunzel en todas sus expresiones más comunes que aparecen en la peli, porque son necesarias crear esas expresiones para que todo el mundo sepa pues cómo se ríe Rapunzel, cómo se enfada Rapunzel, qué cara, cuál es su cara de miedo, etc., ¿no? Todo esto también hay que crear.
en App, ¿no? La peli de App de pizza, pues un poco lo que decía, hay que crearlo todo desde cero. En App se dieron cuenta que tenían a Carl, ¿no? Que es el protagonista, este señor mayor, pues aparecía desde que era pequeño hasta que es anciano, por lo cual hay que imaginar cómo envejece este señor. Y es un ejemplo de cómo va envejeciendo. Este es el proceso de storyboard, donde, como decía antes, en la película se ven pequeñas viñetas como si fuera un cómic, ¿vale? La película en cómic, por así decirlo, con muchísimo detalle y muchísimos matices, evidentemente, pero bueno, para que nos entendamos. Y esta es de la peli de Río, una peli que os recomiendo, es una peli que se ideó en España, en Madrid, en un estudio que se llama Spy Studios, que luego se vendió a Sony y se produjo en Sony Pictures, que si no recuerdo mal, esta se hizo en París. ¿Vale? Pero la idea, como digo, es de una empresa española, igual que esta de Groot, mi villano favorito, que también es una idea original de Sergio Pablos, del estudio Spa, y que luego vendió. Es un estudio que se dedica digamos, a concebir ideas, a plantearlas en lo que toda la preproducción se refiere y luego venderlas, ¿vale? Por eso digo que el campo es muy, muy amplio, la cantidad de sectores y de subsectores en los que podemos pues, desarrollar nuestra carrera. Como tener tu dragón, en fin. Este es el proceso de modelado que está diciendo, este es de la segunda peli de Cats, si no recuerdo mal. Segunda. Es uno de los malos. Y aquí veis, pues, todos esos cuadraditos que estáis viendo son lo que se conoce como malla poligonal, son todos los polígonos, ¿vale? Que verdaderamente como vemos nosotros en 3 dimensiones virtuales, ¿no? Cuando modelamos en 3 dimensiones, realmente lo que estamos haciendo es, pues, un puzzle de polígonos, ¿vale? Para que le den ese aspecto final. Aquí, bueno, de Hotel Transilvania, pues todas esas formas geométricas que veis alrededor. Manejadores. Eso es, son los manejadores. Esto, así es como un animador anima. Esto es lo que vemos nosotros, ¿vale? No vemos, por supuesto, la película final. Los animadores vemos esto, que como veis es un acabado un poquito, bueno, bastante simple. Y todos estos manejadores, como decía Juanma, que son estos controladores geométricos, pues nos permiten deformar el personaje y moverlo y posicionarlo de la forma que nosotros queramos. Cada una de estas bolitas verdes se utilizan para poner la capa en el sitio correcto. Tuve un amigo que trabajó en esta peli y me decía que la capa de Drácula tenía más de 400 controles. Tenía que mover 400 controles para que eso funcionase y se vea como se ve en la peli tan bonito, ¿no? y tan genial, ¿no? En fin, por eso os decía que es un trabajo muy bonito, pero al que hay que dedicar muchísimas horas, ¿vale? Por eso es de pasión, un trabajo de pasión. Este, pues, es la versión en 3D del Coyote, también con todos esos manejadores, y veis, pues, cada uno de esos manejadores mueve una parte del cuerpo. Es, como decía antes, esas marionetas típicas con los hilos, pues en 3 dimensiones esos hilos se traducen en estos manejadores, ¿vale? Y nos permiten deformar al personaje y posarlo en la forma que queremos. Vale, esto es el proceso de animación, el proceso de un ciclo de caminar, creo, sinceramente, y esto es lo que vemos los animadores, es nuestro panel de edición de curvas, y esto que estoy viendo aquí es una animación de un personaje. El personaje, digamos, se movería en función de lo que estas curvas van diciendo, y estas curvas son las que creamos los animadores. Si alguien me pregunta, Pablo, ¿esta animación qué es? No tengo ni idea. Evidentemente, solemos filtrar y no vemos tanta amalgama de curvas. Es un poco una exageración. Hay que ponerlas todas a la vez. Nadie, ¿no? Pero bueno, Nadie. me está diciendo, tío, así no se animan ya. Pero bueno, Sí, un poco para ilustrar el tema. Vale, y entonces para finalizar, porque voy ya de tiempo bien, vale, ya os he contado un poco pues, todas las partes que tiene una producción. Todas esas partes las he relacionado con las asignaturas que vemos en el ciclo, y ya os digo que tocamos todas esas partes. Y entonces, vale, sí, quiero dedicarme a esto, quiero aprender a animar, a modelar, quiero aprender un poco de todo porque me quiero dedicar a la animación, al sector de la animación. ¿Por dónde empiezo? Yo tengo 3 recomendaciones. Bueno, yo lo veo veo 3 vías posibles. Bueno, realmente son 2 vías. Una es la formación oficial, como decía al principio, que es la que impartimos nosotros, evidentemente. Y luego está el autoaprendizaje. El autoaprendizaje realmente es, pues, YouTube, ¿vale? Para que no... Como hoy en día, quizás como herramienta más útil es YouTube. Problema
o ventajas del vamos a decir, ventajas del autoaprendizaje, bueno, pues que aprendes cuando quieres, como quieres y lo que quieres. Es decir, si tú hoy quieres aprender modelado, pues buscas en YouTube modelado y aprendes, porque habrá un montón de resultados. El problema es que nadie te asegura que esos resultados sean los correctos. Ni nadie te asegura que siendo correctos, porque por supuesto hay cosas buenas en YouTube, claro que sí. También hay malas, porque nadie filtra, ¿no? No hay un filtro, entonces hay gente pues, que sube cosas buenas, cosas malas. Pero si tienes la suerte de encontrar las cosas buenas o tienes suficiente criterio para encontrar las cosas buenas, tienes un problema. Y es que nadie te asegura si lo que estás haciendo lo estás haciendo cuando tienes que hacerlo. Y en este sector, igual me lo puede corroborar, el paso a paso y el vamos a ponerlo todo en orden y vamos a ir poco a poco y vamos a seguir una curva ascendente en el aprendizaje es la clave. Porque son procesos muy técnicos, muy complejos, que si empezamos a construir la casa por el tejado, pues vamos a tener un gran problema, ¿vale? Y eso es precisamente lo que ofrece la formación oficial. Yo, pues, ya os digo, yo estudié una carrera y cuando empecé a dar clases en un grado superior, como es el caso, ¿no? Pues me di cuenta que una formación en orden, centrada en la práctica, porque en nuestros sectores el 90% es práctica, centrada en la práctica, estamos continuamente practicando, casi. Juanma, quizá esta hora que llevo hablando es el tiempo en el que más me ha visto hablar teóricamente de animación, porque Puede ser. en mi clase la teórica dura muy poquito y desde casi el principio de la clase y el primer día de clase nos ponemos a practicar, que es la clave, ¿vale? ¿Cuántos trabajos suelen presentar los alumnos a lo largo de los 2 años? Mucho, ¿verdad? Una barbaridad. De número no te lo puedo decir porque son muchísimos. Sí. Hacemos un montón de prácticas. En primera es verdad que hacemos prácticas muy cortitas, ¿vale? Para abarcar todos los palos, como decía, del sector. Hacemos prácticas más cortitas para ir avanzando en el aprendizaje y luego en segundo hacemos proyectos mucho más largos, que duran pues 4 o 5 semanas en algunos casos y donde de verdad tenemos un producto final con bastante enjundia, tenemos ya productos muy acabados, ¿vale? Donde ahí sí nos podemos detener un poco más y dedicar más tiempo a que las cosas queden acabadas. En primero hacemos muchas prácticas cortas para eso, para aprender cuanto antes todo lo que tenemos que aprender. Y luego a mí me gusta también hacer un poco lo último que tengo puesto ahí, es el saber por saber y el saber hacer. El contraponer, ¿no? El saber por saber, que sería un poco lo que yo, digamos, el aprendizaje mal entendido, en el sentido de que, bueno, como tengo acceso, pues voy a aprender y de repente a mí me pasa mismo, ¿no? Estoy viendo, pues no sé, Instagram y me aparece un tutorial de alguien que dice, pues mira, cómo hacer, no sé, deformaciones en las orejas, no sé, es un ejemplo absurdo. Y digo, bueno, voy a verlo. Y a mí realmente, pues eso, yo creo que me estoy formando, no me estoy formando, estoy viendo un ejemplo muy particular de algo que realmente no me forma. Eso, digamos, sería lo que es el saber por saber. El saber por saber, lo sé y nunca lo aplicaré en mi trabajo real, entonces no le voy a sacar ningún tipo de rédito. Y el saber hacer, que esa es la clave. En una empresa, y os lo digo por la experiencia que tengo de ya muchos años, trabajando para muchas empresas, también trabajando para muchos clientes cuando ya monté mi estudio propio, lo que verdaderamente quieren de ti las empresas es que lo que tú sepas, lo sepas hacer de una forma bien afianzada. Y eso te lo da el haberlo aprendido desde una base muy sólida y poco a poco ir construyendo, ¿vale? Entonces eso de verdad que es súper importante, muy importante. Y listo, ahora le dejo, aunque pone aquí alguna pregunta a vuestro turno, le tengo que dejar digamos, un poco para que Juanma también hable de su experiencia en el tiempo que queda. Sí. Y luego pasamos a las preguntas. Vamos, Juanma, y luego si alguien quiere lanzar alguna pregunta, que lo vaya haciendo así. Vamos, a mí me podéis interrumpir en cualquier momento para hacer una pregunta, que no va a pasar nada. No, os animo que, ya que es una oportunidad única. Oye, me ha encantado tu charla, Pablo, de verdad, muy interesante. Muchas gracias. En el trabajo y que mucho esfuerzo lo que hay detrás. Y nada, chicos, animaros a través del chat a preguntar, con una oportunidad de oro con un gran profesional. Juanma, pues lo que tú nos cuentes de tu experiencia aquí en el campus, bienvenido sea. Bueno, lo primero, yo vine, igual que Pablo, yo vengo de ingeniería informática y yo veía allí las cosas que no me estaba gustando para nada y con suerte encontré este grado sin saber, que a mí me gustaban un montón los videojuegos desde que era chico, pero no sabía que si me podía trabajar de ello, porque yo era consciente de que no es lo mismo. No es lo mismo ser un consumidor que un creador. Entonces, le di la prueba, dije que sí, venga, vamos a probar este curso y tal, este grado superior.
Y al principio, pues eso, tenía un poco de inseguridad porque no sabía nada. Yo no sabía nada de dibujar, nada de modelar, ninguno de los programas, pero no los había tocado en la vida. Y como se empieza de cero, a medida que vas viendo que tus compañeros pues están en la misma situación que tú, hay buen rollo, es mucho más cercano, tienes un profesor al lado que sabe mucho y le puedes preguntar, lo tienes justo al lado, no es como en la universidad, que es que allí eres un simple número, aquí interactúas mucho más y puedes buscar información de primera mano. Y pues al principio teníamos, por ejemplo, la asignatura de dibujo, y esto era si me consigo acordar de todas las asignaturas, lo voy a ir diciendo, porque la que más suele costar es la de dibujo, porque la gran mayoría no la toco nunca. Pero a medida que le echas un poco de tiempo y cariño, que es lo que está diciendo Pablo, porque esto es cariño, principalmente. O sea, si tú le das cariño a tus proyectos, a los ejercicios que te van mandando, incluso podrás terminarlo en el mismo día, en los horarios de clase. Puedes terminar los ejercicios. Ya en tu casa es cuando ahí aprendes más, si te interesa, pues sigues buscando información, como estaba diciendo por YouTube, lo que sea, busca cosas específicas o que se te haya una duda o lo que sea, pues lo preguntas al profesor, que siempre están disponibles. Y empecé eso con dibujo, que a mí me costaba un montonazo. Y pues empecé poquito a poco y demás haciendo los ejercicios y lo iba sacando, no tenía ningún problema. Así que esa inseguridad y demás, que sé que muchos de los alumnos que van a este ciclo, que es lo primero que pienso, oye, yo puedo hacer esto, yo no tengo ni idea, no os preocupes, empieza de cero. Y a medida que le vais echando unas horas, pues ya se pasa rápido, se pasa bien y aprendéis un montón. Ahora, ¿qué más? Lo que más suele gustar también, sobre todo el primer año, porque ya digo, el primer año es donde se da un poco de todo. Es decir, mira, para hacer cualquier proyecto tenemos estas fases. Se da un poquito de modelado, se da un poquito de texturizado, se da un poquito de todo. Se toca de todo. Porque son tres trimestres en el que se van, bueno, explicarán una vez que lleguéis allí, pues explican más específicamente todo el temario que vais dando desde texturizado, me acuerdo del ejercicio de hacer un martillo, que hacíamos un martillo en 3 dimensiones y lo texturizamos y lo pintamos nosotros con las tabletas y demás. Esas cosas. Y aunque yo tampoco sabía dibujar y demás, yo he texturizado sin ningún tipo de problema. Además que todo lo que necesitéis y demás, os lo van a dar ellos. O sea, si necesitáis trabajar como estaba diciendo antes, con las tabletas, allí la podéis coger, pero sin ningún tipo de problema. Hay un servicio técnico donde te dan casco, te dan tabletas, cámara, lo que quieras. Y es cuestión, como decía, de darle cariño. No vais a aprender un montón, pero mucho más si le dais cariño a lo que estáis, a las asignaturas. Teníamos, si mal no recuerdo, era dibujo, CIA, que era modelado, es que no me acuerdo exactamente de los nombres enteros, CIA era modelado, que estamos con Marco, que es otro profesor que también os va a caer muy bien. Estamos dibujo, CIA, RPM, que era de proyecto, es decir, ahí es donde más tarde se da la programación. Esto en primer año estoy hablando. ¿Qué más? Se da un poco de empresa, porque no solo vais a dar todo lo que tiene que ver con hacer un juego, hacer una animación, sino de si queréis crear un estudio propio o si una empresa os va a contratar, lo que sea, pues saber defenderte, saber qué va a pasar, ¿no? Saber si te preguntan en un contrato que te pagan, pero si te hacen de alta de autónomo, ¿qué hago? O si tengo varios contratos sobre la mesa, ¿cómo los elijo? ¿Qué criterios sigo? Pues eso se da en empresa. Es muy útil, sobre todo si vas a crear tu propio estudio o tienes pensado alguna idea de algún proyecto y quieres hacerlo por tu cuenta con tu gente. Pues ahí te van a dar también mucho apoyo. Y me está faltando una que se da en primer año, que si... La animación, ya ves. La animación que la damos con Pablo, aquí presente, y que se da pues, desde el principio más básico de la animación, en 3D y en 2D. Pues se da, y es que recuerdo haber hecho un montón de ejercicios de pelota, no sé. En primero vais a animar pelotas, pero hasta que salga una pelota, excelente. Vais a hacer, vamos, una cosa espectacular, 2D, 3D, porque todo personaje, todo, yo qué sé, un coche, lo que sea, todo se basa en una pelota. Puedes mirarlo desde la perspectiva de una pelota botando. Y funciona así. O sea, se parte de eso.
Y una vez que has terminado el primer curso, ya como da un poco de todo, ya sabes más o menos, o durante ese verano de primero a segundo, ya piensas, oye, pues a mí me ha gustado mucho la parte de programación, la parte de animación. Dice David, tengo una pregunta, ¿qué lenguaje de programación se usa? En primero utilizamos JavaScript. En primero, no sé si vais a seguir dando en Flash, porque primero de como introducción damos en Flash. Utilizamos Flash, que no sé si lo habéis tocado. Y se programa en JavaScript. Ahora mismo en mi instituto. Pues eso, de primera, como introducción, pues como se empieza de cero, te lo dan en Flash. Y después se pasa a Unity, que en Unity es con C#. Y con Visual Studio. Le pregunto por aquí y le responde. ¿Este ciclo es útil para una persona que quiere orientar su carrera hacia el CONCEDAR, Visual Development, Character Design? Sí. Sobre todo, vamos, si empiezas desde cero, es que es perfecto. También se da... Yo he tenido que crear personajes, yo he tenido que modelar personajes, aunque se me daba fatal. Pero eso, aquí te especializas, sobre todo en el segundo año, que como estaba diciendo, es cuando ya sabes, oye, que yo quiero hacer esto. Es que te metes a saco. Dice, pues voy a hacer esto. En los grupos, cuando se forman los grupos, dicen, no, es que yo voy a ser modelado, yo voy a modelar. Yo voy a modelar y voy a hacer un modelo, vamos, que vais a flipar. Y ya ahí sí que seguirás teniendo en otras asignaturas que hacer otras cosas, obviamente, porque se aprende de todo, pero ahí ya empiezas a formarte como profesional, sobre todo cuando te empiezas a especificar en una sola cosa. Y eso te van a ayudar a todo lo que puedas. Dime, Pablo. Realmente, bueno, pues como tampoco lo que ha dicho Juanma en relación a la pregunta de Mario, esto es un ciclo genérico y eso quiere decir, como decía yo al principio en la presentación, que se tocan todos los palos, ¿vale? Evidentemente, sobre todo en primero, tenemos una asignatura dedicada exclusivamente al dibujo. Se empieza desde lo más básico, tenéis dibujo anatómico, diseño de personajes. Esos diseños de personajes luego también se traducen en diseño de personajes en 3 dimensiones, con modelado, esculpido también un poco, en retopología. Entonces, se toca el concept art, se va a hablar, por supuesto, de desarrollo visual, de diseño de personajes, etcétera. Se va a trabajar sobre todo en primero y a partir de ahí, evidentemente, en los proyectos de segundo, donde son casi todos en equipo y donde cada uno asume un rol, pues sí podrás desarrollar un poco más, seguir desarrollando, ¿vale? Yo, en particular, sí que estuve un poco por mi experiencia, sí tengo experiencia como desarrollador de personajes, como ilustrador infantil también durante un tiempo. Así que, bueno, ahí desarrollamos. Y Marcos, que es el otro compañero que también está en primero, que decía Juanma, que también te va a encantar, yo os voy a gustar mucho más que Marcos. O sea, eso por supuesto. Pablo, una preguntita. Yo quiero que todos los alumnos, ¿qué actitudes debe de tener un buen profesional dentro de la animación 3D desde que empiece ya? Para mí, lo más importante, a nivel de profesional, y no tiene nada que ver con la profesión nuestra como tal, es saber trabajar en equipo, saber gestionar muy bien el ego y ser muy observador y tener paciencia. Esas son las claves. Claro que cualquiera podrá decir, vale, Pablo, pero es que eso vale para casi todo. Pues sí, vale para casi todo. Y realmente, bueno, la paciencia, por supuesto, es un trabajo, ya os he dicho, una película que vemos en 1 hora y media, se tarda en hacer, pues, de media eso, 4, 5, 6 años en hacerse. A nivel del ego, como os decía, la inmensísima mayoría de vuestros diseños se tiran a la basura, directamente a la basura. La no frustración. Claro, a nosotros, mira, por ejemplo, esto es un caso real de ayer, de mi estudio. Estoy trabajando para la ONU, ¿vale? Que no debería decirlo porque se supone que es secreto, pero ya lo he dicho y vosotros lo sabéis. Entonces, bueno, se entregó el proyecto ya la semana pasada y no porque esté mal o bien hecho el proyecto, han decidido por sus cuestiones internas cambiar el 40%. Entonces, el 40% de todo el proyecto, en el que he invertido casi un mes de trabajo muy duro, pues tengo que asumir que se tira a la basura y que nunca saldrá a la luz directamente. Y ya está. Y esa es la vida del profesional. Entonces, por eso digo que el ego, por eso yo ahora me podría cabrear mucho y decir, es que mi trabajo lo vais a tirar a la basura, tal y cual. Pues claro, tío, es que es tu trabajo. ¿Vale? Hacemos un trabajo en equipo, trabajamos normalmente para un cliente. Entonces, el trabajo realmente no es mío, es del cliente. Y esa es la clave para ser un buen profesional. Y nosotros eso, yo os digo, y Juanma también lo puede corroborar, desde el primer día casi que os obligo a poner los pies en el suelo
A mí me gusta decir que cuando entréis en mis clases, el ego lo dejéis en un paragüero que hay en la entrada y cuando salgáis de clase os lo podéis llevar a casa. Y entonces podéis enseñarle a vuestros familiares, a vuestros amigos, a vuestro trabajo y decir que sois muy buenos y que mira qué chulo lo que hacéis, pero en mi clase no, en mi clase somos todos iguales, hacemos todos pues, ejercicios básicos al principio, por supuesto, importantes pero básicos, y lo importante es aprender, saber trabajar en equipo, saber aceptar ese feedback. Yo siempre, sin ningún tipo de tapujo, voy a decir si vuestro trabajo es una caca o no. Yo lo voy a decir muy, muy abiertamente. Igual, Sí, Pablo va a llegar a vuestro escritorio, va a mirar vuestra animación y va a decir, eso es una mierda. Y tú, hostia, y empiezas a cambiar y ya está. Y sigues trabajando. Sí, es que es así. Hay que asumir desde un principio que tu primer diseño, eso se traduce y se dice y está muy escrito en libros del sector, se traduce como que no te puedes enamorar de tus primeros diseños. Lo primero que hagas nunca está bien. Entonces hay que aprender eso. Entonces, como clave, paciencia y saber trabajar en equipo. Práctica. ¿Todas son empresas de Sevilla, Armario? ¿O hay posibilidad de realizarlas fuera? Hay posibilidad de realizarlas fuera. Sí. Siempre, Sí. o sea, tienes que hablar primero, tanto con la empresa como los de empresas, de los que te van a llevar, van a contactar también con la empresa aquí en EUSA, pero sí se puede hacer perfectamente. En principio, nosotros estamos obligados a encontraros empresas en la provincia, ¿vale? Por la realidad del grado. Pero con tiempo se puede, de hecho, hemos tenido alumnos haciendo prácticas en empresas de Barcelona, en Cádiz también, en fin, se puede hacer y es una realidad, verdaderamente. Incluso podéis seleccionar la empresa que vosotros queréis. Es decir, si vosotros queréis hacer las prácticas en BRB, en Barcelona, pues con tiempo y encontrando es decir, haciendo vosotros, digamos, esa gestión de poner en contacto con empresas en este caso y demás, pues se puede hacer y es factible, ¿vale? Siempre con tiempo, por supuesto. David dice, buenas, dejo otra pregunta. A la hora de realizar las prácticas, ¿es posible elegir si se prefiere programar o animar o cómo se dé? Esto te hacen una entrevista, los de Emprésate, antes de empezarte a buscar unas prácticas. Dicen, oye, ¿de qué quieres hacer? O sea, ¿quieres programar en las prácticas? ¿Quieres modelar? ¿Tienes alguna preferencia? ¿Alguna empresa que te guste? Que queramos contactar con ellos? O sea, te preguntan antes de siquiera buscarte la empresa, claro. Sí, y además el proceso de selección, digamos, de emparejamiento alumno-empresa lo hacemos lo hace el equipo de empresas, como decía Maite, que es el equipo pues encargado de toda la parte empresarial, de la práctica, pero los profesores, yo en mi caso, que soy tutor de segundo, soy casi el que tiene la última palabra, ¿vale? Junto con mis compañeros, porque conocemos de primera mano a los alumnos, entonces pues hacemos la selección nosotros. Asumimos también, quiero que entendáis que asumimos también esa responsabilidad, ¿no? Porque a veces es complicado, pero creo que en principio solemos tener suerte de acertar en buscarle pareja. Al final no es más que buscar pareja de una empresa que se adecue a tus intereses y que la empresa también encuentre en el alumno a alguien que puede encajar dentro de su estudio, ¿vale? Entonces, sí, por supuesto, no hemos mandado nunca a nadie a una empresa a hacer algo que no quiere, nunca. Vamos, eso sí puedo decirlo sin temor a equivocarme porque sería una derrota en mi caso en particular. O sea, ahí os enviamos a las empresas que sí de verdad buscan lo que vosotros queréis hacer, ¿vale? Creo que Maite se ha caído, entonces yo puedo seguir aquí hasta... Sí, yo me puedo enrollar increíble. Vale, más preguntas. Como hay una pregunta que aún no habéis hecho, entonces me voy a autopreguntar. Entonces, la pregunta para mí mismo es, Pablo, ¿qué software utilizáis? ¿Vale? Ha habido preguntas por ahí de qué lenguaje, aunque es similar, ¿no? A ver, si hablamos de 3D, utilizamos Blender, ¿vale? Yo empecé estudiando, lo visteis antes, empecé estudiando Maya hace muchísimos años. Maya que, digamos, era el estándar en el 3D. El estándar, sobre todo, no en España, pero sí el estándar en el extranjero. Y desde que estoy en Maya soy un predicador o sea, desde que estoy en Blender, soy un predicador de Blender. Me parece, y sinceramente no me equivoco, creo que no me equivoco, actualmente, y por la versión en la que estamos, el mejor software para aprender 3D que hay en el mercado. Y es gratis. Bueno, aparte de gratis. Es gratis con todas las letras, ¿vale? En mayúscula, es gratis. Sí, de todas maneras, y esto muchas veces nos lo dicen, en Maya que preguntan, ¿no? ¿Utilizáis Blender? Porque como es gratis, nosotros en la escuela tenemos la licencia pagada de todos los software. De Maya tenemos licencias, de 3D Max tenemos licencias y normalmente no lo utilizamos, ¿vale? Están
A veces sí se dan clases, esporádicamente se dan clases, pero el grueso lo hacemos en Blender porque, insisto, me parece el mejor software para aprender animación, sin ningún tipo de dudas. De hecho, no sé si conoces un poco el software. Hace relativamente poco salió la última versión, ¿vale? Una versión donde prácticamente rehicieron todo el código. Fue súper gracioso. Y sí, nos encantó. Sobre todo porque estaba muy gracioso. Pero la verdad es que mejoró muchísimo y hay un montón de empresas muy conocidas que han invertido y que se están pasando a sus estudios reales, los están migrando a Blender, ¿vale? Empresas, como digo, muy tochas. Muy tochas. ¿Vale? Mario Pazos, otra pregunta. ¿Al final del ciclo se tiene un portfolio con los proyectos de clase para poder aplicar a empresas? De hecho, es que lo haces en clase. O sea, te piden, oye, que tienes que hacer bueno, nosotros hacemos una demo reel, nosotros hacemos un vídeo de presentación y demás, pero el portfolio es que lo vas haciendo. O sea, tú tienes una cuenta de Google de Drive y ahí vas subiendo todos tus proyectos. Y es un tero. De hecho, el chico, ¿cómo se llamaba, Pablo? El chico que vino Luis. Sí. Luis que tenía todo su portfolio y todo lo que había hecho numerado en el Drive, entero, todas sus cosas. Entonces, sí, se hace, de hecho, hacemos el portfolio y hacemos también currículum y hacemos la demo reel, que la demo reel la están pidiendo. Sí. En distintas asignaturas. El currículum se trabaja en las asignaturas de empresa, que por cierto a mí me gustaría, me lo he apuntado aquí, porque antes estuvisteis hablando de la asignatura de empresa. Yo siempre digo que la asignatura de empresa, las dos, las de primero y las de segundo, que están enfocadas un poco a temas distintos. Ojalá yo, cuando era alumno, hubiera tenido la posibilidad de estudiar esas asignaturas. Porque son las más aburridas del ciclo, que esto lo puedo decir. Sin duda. Porque claro, es muy difícil competir con animación, es muy difícil competir Claro, ponte que estás haciendo juegos y hablando de juegos todo el rato y dices, ahora empresa. Claro, cambias totalmente la mentalidad, un segundo te corta todo el ritmo. Pero es que es súper importante. Que son las más importantes. Y ojalá, insisto, porque me hubiera ahorrado muchos problemas que tuve yo al principio de mi carrera de gente que me intentaba engañar, de gente que me dejaba de pagar, de gente que no me hacía un contrato en condiciones, etc. Es decir, eso es muy importante y, por suerte, tenéis esa posibilidad. Así que, por favor, aprovechadla, porque muchas veces tengo la sensación de que hay alumnos que no la aprovechen, que la hacen un poco en plan, vamos a pasar por aquí, pero de verdad es la más importante. Y luego, a nivel de software, os he dicho Blender en el tema de 3D, a nivel de animación 2D utilizamos 3D Paint, que es un software de animación canadiense que es el estándar de animación 2D tradicional, digital, pero sigue siendo casi como animar en papel, ¿vale? Es exactamente eso lo que intenta replicar y ya os digo que es el estándar. En 2D también se trabaja Flash, por supuesto. En Flash se trabaja en primero con JavaScript porque por el tipo de lenguaje, por el tipo de compilador que tiene, es un lenguaje muy sencillo, ¿vale? Para aprender programación no está mal. Es digamos, aprender programación directamente acabando en C#, que es el que se utiliza en videojuegos verdaderamente hoy como estándar y que se trabaja en segundo, es muy heavy. O sea, entrar por ahí es muy heavy, así que hacemos una entrada en el tema de programación pues un poco más escalonada y creo que funciona bien. Y luego, pues eso, en Flash se toca 3D Paint, se toca Blender, se toca, por supuesto, Photoshop, se toca, bueno, yo también explico nuevamente un poco de Illustrator, un poco a nivel eso para el tema de diseño, de interfaz de usuario, etcétera. Es decir, todo lo que es el paquete Adobe, After Effects también vemos en las clases. Todo lo que es el paquete Adobe orientado a lo que necesitamos, lo vemos y tenemos licencias de todo ese software. También nadie ha preguntado, creo, sobre equipamiento. Tenemos 2 aulas actualmente montadas. Bueno, el sitio, de verdad, si podéis y tenéis la oportunidad de visitar el Cartuja Center, que estamos desde el año pasado allí, es una auténtica pasada. He facilitado ahí en el chat un correo y un teléfono, porque nosotros encantados de poder presentaros el centro, el espacio CITE y no tenéis más que contactar con nosotros sin ningún tipo de compromiso y ver realmente las aulas y de lo que estamos hablando. El sitio es una pasada. Y luego a nivel de hardware, de los equipos que tenemos 2 aulas. Un aula pues con unos equipos que tienen un rendimiento suficiente para lo que hacemos, sobre todo en primero, ¿vale? Y en función de lo que necesitemos, nos vamos cambiando de aula para hacer trabajos más complejos en ordenadores más complejos o más potentes y demás, ¿vale? Tenemos un aula pues con workstations de HP, ¿vale? Que son nuevas de este año. Y en esa aula tenemos también, por cada puesto, tenemos una Cintiq de 13 pulgadas por cada alumno, ¿vale? Las Cintiq, para que no lo sepa, son estas tablets gigantes para dibujar. Para que veáis lo que puedo enseñarlo. Son estas tabletas
digamos, pantallas en las que podemos directamente dibujar, ¿vale? Y pues tenemos acceso a eso, a unas cintis de 13 pulgadas HD, que la verdad que son una pasada, desde este año pasado también. Y bueno, pues acceso, como decía Juanma, en el servicio técnico tenemos acceso a digamos, sacar en préstamo cualquier tipo de hardware. Para nosotros lo que más utilizamos, tarjetas gráficas, evidentemente, cascos también, porque para temas de sonido o para escuchar música en la práctica. Sí, que tú, mientras estás trabajando, es que el 90% del tiempo vas a estar trabajando en clase. O sea, el 90% te van a dar una clase al principio y el resto a trabajar directamente. Y te puedes poner la música y demás, y estar tranquilo. Néstor pregunta, a la hora de animar es muy importante la sincronización con la música de un corto, por ejemplo, esto es en el ciclo. Nosotros en el ciclo tenemos prácticas de lip sync, que lo que hacemos es sincronización labial con los personajes. Y también tocáis un poco de sonido, estando en mi asignatura, aquí me lo va a confirmar Juanma, sonido veis un poco, ¿verdad? Con Marcos. Sí, vimos sonido. Vimos un poquito de No. sonido. Es que vimos con Audacity, si mal no recuerdo. Sí, también, bueno, en Premiere también montáis, ¿no? En segundo. En Premiere y After Effects en segundo. Y montáis también con sonido y demás. No es evidentemente uno de los puntos más marcados dentro del ciclo, porque está, por supuesto, muy orientado, como decía, a videojuegos. Y digamos, hay un ciclo específico de sonido, ¿vale? Donde ahí, sí, por supuesto, el sonido es importante. Y, de hecho, algunos años, dependiendo un poco también de la programación de ese año y de cómo podamos ir haciéndolo, pues solemos trabajar haciendo prácticas conjuntas entre los ciclos, de forma que la gente de sonido nos ayuda a sonorizar cortos y al revés. Algunos años se ha hecho, no siempre, lo digo, porque depende un poco de los grupos, eso depende de los grupos. Pero sí damos esa oportunidad de hacerlo, ¿vale? De hecho, en el trabajo que hemos hecho, este colaborativo del videojuego que hemos hecho en el confinamiento, alumnos de sonido, del grado de sonido, nos han echado un cable, han buscado las músicas, han hecho los efectos de sonido y se han incluido. O sea que sí. Pero verdaderamente, ya os digo, hay un grado específico de sonido, que es donde de verdad se hace mucho hincapié en el sonido, claro. Y eso se ve más, la sincronización y más cuando damos Premiere After Effects en segundo. Con PPM, eso sí. Muy bien. Bueno, pues no hay ya más preguntas y yo creo que está todo súper claro. Pablo, Juan Manuel, me ha encantado vuestra charla. Gracias. Me dan ganas de matricularme y hacerlo, ¿no? Voy a dejar... Sobre todo lo versátil que es y que te puedes especializar y el mundo tan amplio, ¿no? De la publicidad, todos los sectores y unos profesionales, Juan Manuel. Me has encantado, ¿eh? Claro, este sí. chico de Pablo, de verdad. Y sobre todo lo que me ha gustado de vosotros, que améis lo que hacéis, ¿no? Entonces eso se nota. Yo voy a dejar mi correo por aquí por si me queréis preguntar. Gracias. Lo que sea, ¿vale? Lo dejo por aquí. A ver. Me lo enviáis aquí. Bueno, el mío, no sé, creo que no lo da al principio. Ponlo también. He dado mi Instagram, que es un poco de modernismo. Preguntarme por privado en Instagram. Ese sería el correo de la escuela, ¿vale? De la escuela. Bueno, si os ha gustado mi charla como profe, yo soy de turno de tarde, recordadlo. De tarde. La mayoría de los alumnos cuando se matriculan luchan por el turno de mañana, se están perdiendo algo muy yo iba a matricularme de mañana y después cuando pasé a tarde digo, es que llegas a casa y dices, puedes dormir muy tranquilamente, despertarte tranquilamente y ponerte a trabajar. Es que eso la gente se lo olvida, ¿eh? Y después llegas a clase después de haber comido y demás y está perfecto. Luego también empezamos a las 3 de la tarde. A gente se le olvida ese plus. No hay siesta, la siesta se olvida y perdemos la siesta. No hay siesta, que se lo hace. Yo solo estoy de tarde. Si queréis verme, tenéis que ir a turno de tarde. No, realmente después en segundo. A veces quedo por las tardes y solamente puedo por la mañana. Espérate, te he escuchado medio cortado, tío. Sí. Repite. Que digo que yo me he tenido que apuntar por la mañana porque por la tarde tengo otras cosas que hacer. Bueno, normal. Si pudiera trabajar por la mañana, trabajaría por la mañana. Pero bueno, me tocó el turno de tarde y ya está. Se está muy bien. Está muy bien. Está muy bien. Pero da igual. El grado es el mismo y los profesores somos
El ambiente es perfecto. Va a estar lleno de gente de todo tipo. Es que nuestra clase ha sido tenemos un montón de gente diferente, Pablo. No sé si te ha pasado algo diferente en otros años. Eso es Pero bueno, sí. pero es que era no sé, una armonía perfecta. Perfecta. Pues sí, hay mucha gente distinta, sí. Espero que trabajéis. Bueno, pues cerramos ya la sesión. Habéis dejado ya vuestros contactos y agradeceros una vez más que hayáis ayudado al equipo de comunicación y orientación con vuestra experiencia. Y también gente yo creo que se ha pasado rápido, ¿verdad? A mí se me ha pasado volando un ratito con vosotros. Yo empiezo a hablar, me enrollo aquí y no paro, vamos. Lo importante es que, bueno, que si teníais dudas, que me imagino son muchas, que cuando iniciáis, ¿no?, en los estudios de animación 3D, el por qué, por lo menos que os haya quedado claro cómo trabajáis, el qué, ¿no? Y sobre todo hacia dónde podéis llegar o dirigir y que tiene futuro, ¿verdad, Pablo? En la animación 3D, que eso es lo que preocupa mucho. Estoy en Sevilla, estoy en Andalucía, pero se puede vivir de la animación 3D. Y yo creo que con... Sí. A ver, la realidad, muchas veces me preguntan, ¿no? ¿Ya hay trabajo de esto? Y yo respondo siempre, ¿hay trabajo de algo? O sea, que verdaderamente la situación es la que es y en todos los sectores es la que es. Es decir, no sería justo decir que en la animación no hay trabajo, cuando verdaderamente sí lo hay. A mí no me ha faltado nunca el trabajo. A ver, lo importante para encontrar trabajo es buscarlo, y parece una tontería, pero no os imagináis la de gente que conozco que está en su casa esperando a que lo llamen. Y así no funciona esto. De todas maneras, eso lo aprenderéis muy mucho en las asignaturas de empresa, pero si queréis trabajar, vais a trabajar de eso. Yo llevo haciéndolo años, mi mujer, que también se dedica a lo mismo, lo lleva haciendo igualmente todos estos años y tengo muchos compañeros que trabajan de esto. Y en Sevilla en particular hay empresas que se dedican a esto y algunas que tienen casi 200 empleados, por lo cual, en fin, hay hueco, debería haber hueco. Y a priori es un sector que va en aumento y que cada vez más pues se abren pequeños estudios que poco a poco se van consolidando. Sí, hay que estar también activo en redes sociales porque son muy importantes hoy en día, pero o sea, son básicas. Y si no tenéis LinkedIn, hacerlo ya. Sí, tiene una particularidad del sector y es que es de los pocos sectores en los que podemos emprender prácticamente a coste cero. Tenemos internet, tenemos un ordenador, ya podemos hacer videojuegos. Entonces, esto en muchos sectores no pasa. Así que al principio, muchas veces, cuando no encontramos trabajo, porque al principio, evidentemente, de un día para otro no vas a encontrar un puesto de trabajo, ojalá, ¿no? Pero no es lo habitual, pues sí que puedes empezar a desarrollarte profesionalmente. Y eso en otros muchos sectores no se puede hacer. La gente, por eso digo que en nuestro sector, pues tenemos esa suerte. Así que si se quiere, se va a encontrar trabajo y ahí yo no tengo ningún tipo de duda. Muy bien. Ahí sí puedo ser ejemplo. En lo de las redes sociales no, pero ahí yo sí puedo ser ejemplo. Muy bien. ¿Vale? Bueno, pues finalizamos ya y daros las gracias de nuevo y seguimos en contacto. Muy bien. Para lo que haga falta, si se os ocurre alguna pregunta, que yo sé que las preguntas ahora a veces no surgen y después surgen, pues ahí tenéis los datos de contacto y siempre. Muy bien, cerramos la sesión. Muy bien, venga. Gracias.